Gracias. Asambleísta Luis Fernando Torres. Gracias, señora Presidente. Me pregunto si con esta ley se garantizan debidamente los derechos de propiedad de agricultores y ganaderos en los predios agrarios de nuestro país. El artículo 11 de la Constitución exige que los derechos se desarrollen progresivamente. ¿Se está desarrollando progresivamente, me pregunto, el derecho a la propiedad privada en el agro ecuatoriano con la ley de tierras? El artículo 85 del proyecto establece que no habrá expropiación si el área en la zona de la sierra es inferior a las 25 hectáreas. Tampoco habrá expropiación en la costa si no supera las 70 hectáreas. No habrá expropiación en la Amazonía si no supera las 100 hectáreas. Me parece correcta esta garantía, pero completamente insuficiente. El artículo 103 del proyecto establece 6 causales de expropiación, 6 causales ambiguas, oscuras y por tales van a permitir que la autoridad estatal ejerza de manera discrecional la potestad de afectar predios cuando no cumplen la función social o la función ambiental. En el literal A del artículo 103, por ejemplo, se dice que habría causal de expropiación si no se cultiva la tierra por 2 años. En el literal C, en cambio, se dice que habría causal de expropiación si no se cultiva debidamente en 1 año. ¿Qué se entiende por cultivar indebidamente y por no cultivar la tierra? Van a necesitar un ejército de inspectores y de verificadores para que puedan entender cómo estas causales se aplican. Pero el problema no es solamente de las causales establecidas en el artículo 103, también hay una seria deficiencia en los artículos 11 y 12 del proyecto cuando se define lo que debe entenderse por función social y lo que tiene que entenderse por función ambiental. Son tan abiertas las normas, con cerca de 7 elementos cada una de ellas, que no permiten entender debidamente qué es la función social de la propiedad y qué mismo es la función ambiental. La función social está vinculada a la producción, por aquella producción señalada por la autoridad administrativa. La función ambiental está vinculada a la fertilidad del suelo, a que el 10% por lo menos de la propiedad sea debidamente arborizado, a que no se cometan delitos ambientales. Es tal el cúmulo de elementos amplios que se incorporan en estas definiciones que en último término será muy difícil para una autoridad administrativa no dejar de obrar de manera discrecional y por esa vía abusar en definitiva a la hora de aplicación de estas causales. Pero el problema se agrava cuando vamos al procedimiento administrativo. Si se da la afectación y viene la expropiación, el procedimiento en fase administrativa viola inclusive las reglas establecidas en el Código Orgánico General de Procesos, porque se le da a la autoridad administrativa la posibilidad de dictar medidas cautelares que están prohibidas por el Código que aprobó esta misma Asamblea. Cuidado, se abren las puertas en nombre de precautelar la función social o la función ambiental para que autoridades administrativas finalmente abusen cuando afectan un predio. Otro de los problemas que preocupa es aquel que tiene que ver con los contratos agrarios. Cuando los derechos a la propiedad privada están bien garantizados, la gente invierte, las externalidades disminuyen, los costos de transacción casi desaparecen. Lo propio ocurre cuando los derechos patrimoniales derivados de un contrato se sabe que serán respetados. Sin embargo, a partir del artículo 88 y siguientes de la ley,
se establecen algunos contratos agrarios en materia de compraventa, de permuta, de arrendamiento, de compra anticipada, de administración productiva. Me pregunto, ¿estos contratos señalados en la ley agraria son los únicos que van a poder celebrar los agricultores, los ganaderos, los campesinos? ¿O también van a poder celebrar todos los demás contratos, aquellos, por ejemplo, establecidos en el Código Civil o en otras leyes? El tema no está suficientemente aclarado en el proyecto. El peligro de los contratos agrarios es que serán contratos que para poder tener vigencia se someterán a un régimen de nulidades distinto del que existe, por ejemplo, en el Código Civil. Van igualmente estos contratos agrarios a tener la tutela administrativa. Por consiguiente, no será suficiente la voluntad de las partes, sino la intervención de la autoridad en estas relaciones contractuales. En este caso, entonces, sí preocupa seriamente que no se delimite el campo de estos contratos agrarios. Creo, señor presidente de la Comisión, que debería incorporarse una norma en virtud de la cual se diga que por excepción podrán celebrarse los contratos agrarios y que la regla general sea la de que puedan celebrar todos aquellos contratos que no están prohibidos en la legislación ecuatoriana, en el Código Civil y en otras leyes. El asambleísta Viteri, por ejemplo, preguntaba, ¿podrán celebrarse fideicomisos o no? ¿Podrán celebrarse hipotecas? ¿Sí o no? Uno entendería que sí, pero la redacción es bastante oscura. Dejemos que estos contratos sean la excepción y no la regla, para que haya plena libertad en el agro ecuatoriano para que puedan celebrarse contratos. Voy a dar un solo ejemplo. Esta ley regula, por ejemplo, el arrendamiento en las zonas agrícolas. Si se va a utilizar el contrato previsto en esta ley para arrendamiento, resulta entonces que ya no se va a poder utilizar el contrato de arrendamiento previsto en el Código Civil para predios rústicos. Si ello ocurre, se estarían violando derechos de aquellos que, como ganaderos o como agricultores, deben tener en materia contractual la libertad completa para celebrar aquellos contratos que no están prohibidos por la legislación ecuatoriana. Y claro, lo más grave es que se deja que en el reglamento se establezcan más reglas que regulen los contratos agrarios. Ello es peligrosísimo. Esa delegación legislativa para que en un reglamento se establezcan más reglas para acordar contratos agrarios es peligrosa cuando todos sabemos que tiene que ser en definitiva la ley la que regule el tema. Esta es una ley orgánica, el Código Civil no es ley orgánica, por lo tanto, desde el punto de vista jerárquico, esta ley va a prevalecer en materia contractual sobre otras leyes como el Código Civil. Igualmente, señora Presidente, me preocupa el señalamiento y determinación del ámbito mismo de la ley. En el artículo 4 se dice que esta ley rige fuera de la zona urbana. Perfecto. ¿Qué se entiende por esta apreciación del ámbito de la ley? Cuando el Ecuador, dentro de los cantones, está distribuido en parroquias urbanas y rurales. Con las parroquias urbanas no hay problema, pero sí con las parroquias rurales, porque en una parroquia rural existe el casco central urbano, donde hay planificación urbana, y el entorno que sí es prácticamente rural. Lo segundo, en el artículo 113 se habla que el ámbito de esta ley en materia de urbanizaciones, lotizaciones, será la tierra rural de la periferia urbana. ¿Qué se entiende? ¿Estamos hablando de la parroquia urbana y de la periferia o de la parroquia rural? Hay confusión y esta confusión va a generar muchísimos problemas cuando se aplique también el Código Orgánico de Desarrollo Territorial. Ha hecho bien la Comisión en proponer, por ejemplo, que pasados los 3.300 metros en los páramos, cuando estos han sido intervenidos, sigan trabajando los agricultores y campesinos bajo planes de protección ambiental. Ha hecho bien igualmente en evitar que los municipios despojen, sobre todo a los pequeños propietarios, cuando hay excedentes en la propiedad.
Pero esta indeterminación en cuanto al ámbito mismo de la ley finalmente va a generar problemas entre municipios, ciudadanos y, por supuesto, la autoridad nacional, asunto que tiene que ser debidamente precautelado. Muchas gracias.